Policarpo fue uno de los principales padres de la Iglesia. Nació en el año 70 y murió a los 86 años de edad. La tradición dice que fue discípulo del apóstol Juan y que éste lo encargó anciano de la iglesia de Esmirna. Este Policarpo fue arrestado por ser cristiano y acusado a muerte, y se le ofreció la libertad solamente si proclamaba públicamente que César era el Señor y renegaba de que Cristo fuera el Señor. En época del Imperio Romano, el César era considerado el Dios, el Señor, el Kyrios, el Señor de todo cuanto hay. Sus últimas palabras, antes de ser quemado vivo en la hoguera, fueron tales que así: he servido a Cristo durante 86 años y nunca me ha fallado. ¿Cómo puedo ahora blasfemar de mi Señor, quien me salvó? Así pues, como no hizo lo que le pedían, fue ajusticiado y fue quemado vivo con 86 años. Estamos viendo el primer discurso de Pedro en Hechos capítulo 2. Si queréis ir buscándolo, vamos a leer solamente hoy 3 versículos. Hemos visto que Pedro, lleno del Espíritu Santo, se dirige a una multitud de judíos piadosos, allí en la explanada del templo. Tanto a judíos de Jerusalén como judíos que habían venido de fuera por la fiesta de Pentecostés. Hemos leído, hemos visto que allí les argumenta un discurso sobre la persona de Jesús, haciendo énfasis en que este Jesús, ese Jesús que vosotros crucificasteis, es el Cristo, es el Señor. Es el mismo que el propio rey David llama Señor allá en el Salmo 110. Es el mismo que Dios le levantó de los muertos, resucitándole. Es el mismo que está sentado a la diestra del Padre. Y es el mismo que un día volverá. Vamos a leer hoy 3 versículos, Hechos capítulo 2, versículos 36, 37 y 38. Aunque ya vimos algo el otro día, pero fue solo a modo de conclusión final. Hechos capítulo 2 y versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El versículo 36, que como digo ya vimos algo el otro día a modo de conclusión, y hoy vamos a profundizar más, es la conclusión del discurso. El versículo 37 nos va a mostrar la reacción inmediata de los allí presentes y una pregunta que hace. Y por último, el versículo 38, la respuesta a esa pregunta. Así pues, en primer lugar, y va a ser el punto, el versículo que más tiempo le dediquemos, el versículo 36, esta conclusión de este primer discurso de Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La conclusión del discurso de Pedro es que ese mismo Jesús que fue arrestado como un ladrón, que fueron a detenerlo con palos y con espadas en la noche, que fue llevado al concilio donde había muchos religiosos, defensores de la ley, donde buscaban testimonio contra él para matarle. Estaba el sumo sacerdote, los principales sacerdotes, ancianos, escribas, todos allí buscando un falso testimonio para condenarle, incluso con falsos testigos. Y allí le interrogan si es o no el Cristo, y Jesús responde: yo soy. Eso les enfureció.
Empezaron a escupirle, a cubrirle el rostro, a darle puñetazos, a darle bofetadas, allí indefenso y solo. Y no eran los paganos o los herejes los que le estaban haciendo eso, sino que eran los principales líderes religiosos del pueblo de Israel. Era el pueblo de Dios, el pueblo escogido, los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, los descendientes del rey David, apaleando, escupiendo, abofeteando al Creador y al sustentador de todo cuanto hay. Ese mismo grupo de principales sacerdotes, ancianos, escribas, lo llevan a la mañana siguiente a Pilato. Y ese mismo Pilato, si me permitís la expresión vulgar, alucina, porque no encuentra nada de culpabilidad en él. Así pues manda a azotarle, y manda a azotarle mucho, a ver si así los persuade y al menos lo dejan con vida. Pero no, estos líderes religiosos medio chantajean a Pilato y medio le obligan a que condene a muerte a Jesús. Mandan a Jesús al pretorio, donde estaba toda la guardia, toda la compañía, y allí le visten de púrpura, le ponen una corona de espinas, se empiezan a burlar de él, le golpean la cabeza con una caña, le escupen, le hacen reverencia, puestos de rodillas, burlándose de él. Lo crucifican junto a dos malhechores, junto a dos ladrones, y allí durante horas la gente le está mirando, la gente está pasando y la gente está diciendo: va, tú que puedes derribar y levantar el templo en 3 días, ¿por qué no bajas de la cruz y te salvas? Finalmente muere, y muere en relativamente poco tiempo, porque el cuerpo físico ya no le aguantaba más de la tremenda paliza que le habían estado propinando durante horas y horas y horas. Muchos de los allí presentes ahora en Hechos 2, allí en la explanada de fuera del templo, muchos de los que participaron en esto, de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, estaban ahora allí 50 días después, escuchando las palabras de Pedro. Muchos de los que habían gritado «crucifícale, crucifícale», estaban ahora allí escuchando las palabras de Pedro. Muchos de los que lo vieron crucificado y se burlaron y se rieron de él, estaban allí escuchando las palabras del apóstol, que les decía a modo de conclusión: sabed todos vosotros ciertísimamente que a este Jesús que habéis crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es el Kyrios, es el Señor, es el Cristo, es el Mesías, el ungido, es el Redentor que llevábamos tanto tiempo esperando. Lo habéis tenido, lo hemos tenido delante de nuestros ojos durante 3 años, ministrando por las diferentes regiones, predicando el reino, sanando a los enfermos, a los oprimidos. No le hemos hecho caso. Es más, le hemos acusado de estar endemoniado. Le hemos dicho muchas veces: hablas por boca del demonio. Y encima le hemos matado. Y ahora está sentado a la diestra del Padre, porque es igual que el Padre. Porque los dos tienen el mismo poder, porque tienen la misma dignidad. Y está sentado en el trono, no para ver y para observar, sino para gobernar junto al Padre. Sabed, le está diciendo Pedro, sabed que al que habéis rechazado, al que habéis torturado, al que habéis crucificado, no era un cualquiera. Era el Mesías, el Señor, el Kyrios, el Adonai. No es que hayáis rechazado al Hijo de David, es que habéis rechazado al Señor de David, el Cristo, el Señor supremo y soberano. Ya dijimos el otro día
de que Jesús es el Señor, es muy importante. Porque el énfasis principal de todo el libro de Hechos de los Apóstoles es que Jesús es el Señor. Aparece más de 90 veces en el libro. Lo vamos a leer muchísimo en los próximos meses, en los próximos años, si Dios quiere que sigamos con este libro. Es más, el énfasis principal en todo el Nuevo Testamento es que Jesús es el Señor. Aparece más de 700 veces. Juan Pablo nos dice a menudo que hagamos un ejercicio, cojamos un bolígrafo y escribamos las veces que se repite una palabra. Si se repite algo, es porque es importante. Si se repite más veces, que es más importante. Pues bien, hermanos, 700 veces aparece en el Nuevo Testamento que Jesús es el Señor. Si alguien nos preguntara, resume tu fe, resume tu religión, resume el cristianismo en solo 4 palabras, no uses 5, 6, 7, usa solamente 4. Diríamos, Jesús es el Señor. Vamos a volver a leer algunos versículos preciosos que ya leímos hace una semana y algunos más que no leímos entonces y vamos a leer ahora. Leímos Filipenses 2, que Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿Os acordáis? Filipenses 2:5 en adelante, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda rodilla se doble, toda lengua confiese, de todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, que Jesucristo es el Señor. Este pasaje nos pone el vello de punta cada vez que lo leemos. Y como decía una vez Juan, podemos haber leído 500, 700, 1000 veces un pasaje que todavía se nos sigue poniendo el vello de punta. También leímos Romanos 10, 8 y 9, que dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Y dice después el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta es la palabra de fe que predicamos, hermanos. Jesús es el Señor. Y amigo mío, si aún no has creído en Jesús como Señor, que sepas que si hoy crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, si crees de corazón que Jesús murió y crees de corazón que Jesús resucitó y confiesas con tu boca, con tu alma, con tu ser que Jesús es el Señor, serás salvo. Gálatas 6:14. Y aquí os reconozco que tengo que quitarme un vicio con este versículo que me cuesta mucho quitar. Es de mis versículos preferidos, pero lo he aprendido mal. Muchas veces lo he recitado mal. Incompleto. Recordad allí que en Gálatas el apóstol Pablo, después de argumentar contra los judaizantes, que decían que bueno, que aparte del sacrificio de Cristo, que hacían falta más cosas para salvarse, más ritos, especialmente la circuncisión. Y después de Pablo de pelear con ellos, Gálatas insensatos, estoy tan maravillado de que tan pronto os hayáis olvidado, no que haya otro evangelio. Les acaba diciendo en el capítulo 6 y versículo 14, al final de la carta, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Os suena el versículo, verdad? Bueno, pues lo he vuelto a decir mal. Porque no dice
No dice lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. No dice eso, hermano. Dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No es lo mismo. Es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no solo es el Señor, sino que es nuestro Señor. Es tu Señor y es mi Señor. Romanos 14, 8 y 9. También lo sabemos y la cantamos la canción. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Hermanos, estas palabras son tremendas. Para esto murió y resucitó, para ser Señor. Primera de Corintios 8, 5 y 6. Porque aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Un solo Señor, Jesucristo. Jesús es el amo, es el dueño, es el propietario de nuestras vidas, y así lo debemos de reconocer cada día, en cualquier momento, en cualquier situación. Jesús es el Señor, Jesús es mi Señor, Jesús es nuestro Señor. Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Apocalipsis 19, 16. Hablando del jinete que monta el caballo blanco, cuyo nombre es el Verbo de Dios. Dice el versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús es el Señor. En segundo lugar, vemos la reacción inmediata del versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Vamos a ver primero la reacción que no fue y después la que sí fue. No dicen: bueno, si todo esto es verdad, si todo lo que estás diciendo es verdad, Pedro, ¿por qué no aparece Jesús aquí y ahora? Si dices que es el Señor, si dices que está a la diestra del Padre, ¿por qué no viene aquí y lo vemos? ¿Dónde está? Ah, que dices que ha ascendido a los cielos y que fue el otro día, precisamente. Vaya hombre, qué coincidencia, ¿no? Tampoco dicen: venga, vale, si es el Señor y si se ha ido a la diestra del Padre, ¿por qué no vuelve? ¿Por qué no salva a su pueblo, a los enemigos? ¿Por qué no salva a Israel, su pueblo escogido? Tampoco dicen: bueno, ¿qué pruebas tenemos de que todo esto que estáis diciendo es verdad? Tampoco dicen: ¿cuánto tiempo hemos de esperar? ¿Cuándo va a volver? ¿Va a acabar con todo el mal, con toda la maldad que hay en el mundo? Por cierto, esta pregunta se la sigue haciendo la gente hoy día, y nos la siguen haciendo. A mí me la han hecho muchísimas veces. Si Dios existe, ¿por qué no acaba con el mal? ¿Por qué no acaba con la maldad? ¿Por qué no acaba con la violencia, con las muertes, con las enfermedades, con las guerras?
con las injusticias, con las desigualdades? La respuesta la vimos el otro día en el Salmo 110, precisamente, que aquí Pedro menciona versículos atrás. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hasta. Aquí la clave en el tiempo es hasta. Es Dios el que marca el tiempo y el que marca la circunstancia. Y llegará el día que acabará con la maldad y pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Pero todavía no ha llegado ese día. Ya han pasado 2000 años y el mundo sigue lleno de maldad. Hemos pasado un siglo XX, el siglo anterior, realmente malo, con 2 guerras mundiales, un holocausto con millones de judíos asesinados en campos de concentración, unas purgas tremendas de Stalin, aquí en España una guerra civil. ¿Y qué os voy a contar de lo que está pasando ahora en el mundo? Lleno de guerras, de conflictos, de maldad, de muerte, de violencia. En definitiva, la gente dándole la espalda a Dios. Y en eso, tristemente, Europa está tomando mucha ventaja. Darle la espalda a Dios. Pero hermanos, esa no fue la reacción que tuvieron los allí presentes. No hubo reproches, no se echó nada en cara. La reacción que sí tuvieron es que se compungieron de corazón. Estaban afligidos, atribulados, apenados, doloridos, entristecidos y con un sentimiento enorme de culpa. Me imagino a más de uno de los allí presentes, al escuchar las palabras de que habéis crucificado al Señor, tragando saliva. De esas veces que intentas tragar y no te sale, no puedes, del nudo que tienes en la garganta. Se compungieron de corazón, se echarían las manos a la cabeza, judíos piadosos, que realmente querían a Dios. ¿Qué hemos hecho? Dios mío, ¿qué hemos hecho? Llevamos toda la vida esperando que venga el Redentor, que venga el Mesías, y resulta que ha estado con nosotros. Resulta que lo hemos tenido aquí delante. Lo hemos matado. Hemos matado al Señor, al Hijo de Dios. Yo imagino allí que el rum rum, el murmullo, iría en aumento. Iría en aumento. Las conciencias irían trayendo recuerdos a las mentes. Y por eso se dirigen en modo de súplica a los 120 allí reunidos. Varones hermanos, ¿qué haremos? Ya no se burlan de ellos. Ya no les dicen que están borrachos, como pensaban al principio, sino que ahora los llaman hermanos. Varones hermanos, ¿qué haremos? El sentimiento de culpa era grandísimo, el sentimiento de haber cometido la mayor atrocidad de la historia. Hemos matado al Mesías, al Cristo, al Señor, al Quirio, y hemos sido nosotros el pueblo de Dios. ¿Qué vamos a poder hacer para que Dios nos perdone? Es más, lo que hemos hecho puede tener perdón. Hermanos, decidnos por favor, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer si es que se puede hacer algo ya? En Lucas 3 aparece 3 veces esta misma pregunta. Cuando Juan el Bautista acabó de predicar sobre el arrepentimiento, dice el versículo 10 que la gente se preguntaba, entonces, ¿qué haremos? Dice el versículo 12 que preguntan unos publicanos que querían ser bautizados, maestro, ¿qué haremos? Y versículo 14, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y aquí
esta multitud en la explanada enfrente del templo en Jerusalén, desesperada, atribulada, compungida, pregunta a Pedro y a los demás: varones hermanos, ¿qué hay? Por último, en tercer lugar, versículo 38, la respuesta en la que vuelve a hablar Pedro. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es Pedro el que vuelve a responder. Ya dijimos domingos atrás que no habla la madre, no habla María, que es a cuyo hijo han asesinado. Voy a decir ella: bueno, habéis matado a mi hijo. Tampoco hablan los hermanos de Jesús, tampoco hablan el resto de los discípulos. Es Pedro el que habla de nuevo, el que responde a estos que están compungidos, a estos que creen que lo que han hecho no tiene remedio ya y veremos si tiene perdón de Dios o no tiene, casi que pensando que no, porque hemos matado al Mesías. Esta gente alarmada, desesperada, a estos que se creen sin esperanza, a estos cuyas palabras de Pedro les ha entrado como el cuchillo entra en la mantequilla y están suplicando qué pueden hacer. Y Pedro da una solución, hermanos, que sigue siendo la misma 2000 años después. Arrepentimiento, dice: arrepentíos. Y aquí tampoco hay ningún reproche. Aquí Pedro no les dice: bueno, pues ahora os aguantáis. No les dice: ahora pechugáis. No les dice: ahora preparaos, porque viene la ira de Dios y os va a consumir a todos. No les dice: ahora va a venir fuego consumidor y os va a consumir. No, no les dice eso. Pedro les ofrece el Evangelio. Arrepentíos de lo que habéis hecho y cambiad, volveos a Dios y bautizaos. Se ha discutido mucho que por qué Pedro no dice aquí que hay que creer. Aquí Pedro no dice hay que creer, aquí Pedro no dice hay que tener fe. Como sí se dice él mismo y otro en otros pasajes de Hechos. Por ejemplo, en 10:43, en casa de Cornelio, Pedro dice: de Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Capítulo 13, versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Jesús, se os anuncia el perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Capítulo 16, versículos 30 y 31, con aquel carcelero de Filipos, el cual, dice, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 20:21, en el discurso de despedida de Pablo en Mileto, dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. No solamente en Hechos, sino que el mismo Señor Jesucristo lo dijo en muchas ocasiones, como por ejemplo en Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, entonces, ¿por qué no dice Pedro nada aquí de la fe o de creer? ¿Por qué Pedro menciona solamente el arrepentimiento y el bautismo? ¿Acaso
¿Es suficiente con arrepentirse para ser salvo? ¿Acaso el bautismo es suficiente para ser salvo? ¿Acaso no hace falta la fe? Bueno, son respuestas que sabemos, ¿verdad? La solución a la pregunta es sencilla. El arrepentimiento solo no es suficiente, el bautismo solo, por supuesto que no. Ya hemos leído varios pasajes al respecto. Hay que tener fe. Ya se ha mencionado esta mañana que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto es un don de Dios. Entonces, ¿por qué no lo menciona Pedro aquí? Bueno, pues porque la gente ya se había compungido. La gente ya se había dado cuenta que Jesús es el Señor. Ya le habían preguntado qué debemos hacer. Y lo que tocaba era arrepentirse. Y aunque Pedro hable de arrepentimiento aquí, hermanos, no se trata solo de arrepentirse uno del mal que ha hecho, me explico. No se trata solamente de tener un sentimiento de culpa o un sentimiento de dolor. No se trata solo de arrepentirse de algo malo que he hecho y estoy apenado o siento culpa por ello. No, es algo más. Arrepentirse es volverse a Dios. Es volverse a Dios sin condiciones. Hermanos, si no es una sugerencia, no es una opción, no es una posibilidad, es un imperativo. Arrepentíos y seguid ahora a Cristo, el cual es el Señor. Por eso, hermanos, los pasos para convertirse es primero tener esa sensación de culpa, esa sensación de pecado. En definitiva, compungirse. Luego viene un arrepentimiento, suplicando perdón a Dios. Luego viene la fe en Dios, fe en Jesús, que Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador, el que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Y Dios perdona, Dios salva, y Dios da el Espíritu Santo a cada uno. Por tanto, hermanos, para la salvación, tanto el arrepentimiento como la fe van unidos de la mano. Una lleva a la otra. El arrepentimiento lleva a la fe. Si no hay arrepentimiento de pecado y si no hay fe en que Jesús es el Señor y el Salvador, no te puedes salvar. Y este arrepentimiento, esta fe, produce un cambio en la vida, un cambio en la actitud, un cambio de mentalidad. Ahora soy de Cristo. Ahora Cristo es el Señor. Cristo es mi Señor, ya soy salvo. Y también, como se ha dicho, ya nada ni nadie me puede apartar de su mano. El estar compungido de corazón no es algo que se tenga que estar siempre. No es algo que uno tenga que estar siempre compungido un día y otro y otro. Si cometo un pecado me compunjo de corazón. No. No tenemos que estar siempre compungidos de corazón por el pecado que sigamos cometiendo a diario, sino que esto es algo que se hizo una vez en el momento de la conversión. No hace falta estar siempre obsesionados con el pecado y obsesionados con el perdón de pecado. Ya hemos sido salvos, ya nos hemos arrepentido, ya Jesús nos ha salvado, ya somos de Él. Hermanos, que no te vengan las dudas. No estés obsesionado o pensando siempre en todo momento, ¿seré salvo de verdad? El que es de Cristo no puede dejar de serlo, bajo ningún concepto. Pero claro, hay que ser de Cristo, hay que arrepentirse, hay que compungirse una vez en el momento de la conversión, hay que tener fe en Cristo como Señor y ya se es salvo. Hermanos, y aunque arrepentimiento y fe hemos dicho que van unidas de la mano, hay que tener cuidado con una cosa, y cuidado con no pasarse de frenada. Me explico. No centrarnos demasiado en el arrepentimiento y nada más que arrepentimiento, porque esto puede producir frustración y desengaño. Gente que puede pensar, como acabamos de decir, ¿me habré arrepentido de verdad? ¿Me habré arrepentido
lo suficiente. Queridos hermanos, hay que decir a la gente que hay que arrepentirse, rotundamente sí. Pero hay que decirle también que miren a Cristo, que tengan fe en Jesús, para que sean salvos. Porque el centro de la salvación no es el ser humano. ¿Me explico? El centro de la salvación, el centro de tu salvación no eres tú. El centro de tu salvación no es tu arrepentimiento, sino que el centro de tu salvación es Cristo, y que Cristo es el Señor de tu vida. El centro de tu salvación es la obra perfecta que hizo Jesús en la cruz del Calvario, la cual tiene poder para salvar a cualquier pecador. Algunos versículos al respecto. Primera de Juan 2:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Después del arrepentíos viene el bautícese, cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y no voy a pararme mucho en el bautismo porque lo veremos en sucesivos domingos, que también va a salir el tema. Pero sabemos, y de nuevo repetimos, que el bautismo no es lo que salva, no es lo que te perdona los pecados, sino que el bautismo es la manifestación pública delante de la Iglesia que has creído en Jesús como el Salvador y el Señor de tu vida, que te has arrepentido de tus pecados. Entonces, hermano, somos salvos por gracia, por medio de la fe. La señal de haber sido salvo es el arrepentimiento y es el bautismo. Pero repito, y sé que lo sabemos, no te salvas por arrepentirte solamente. No te salvas por bautizarte simplemente. La salvación viene por la fe en que Jesús es el Señor. Así pues, dice Pedro, habéis preguntado, ¿qué haremos? Pues aquí tenéis la respuesta. Os tenéis que arrepentir, os tenéis que bautizar en el nombre de ese mismo que matasteis y que es el Señor. Os tenéis que bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. El propio Jesús estableció la gran comisión, Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Querido amigo, si aún no has creído en Jesús como Señor, si aún no te has arrepentido de tus pecados, si aún no has pedido a Dios que te perdone, si aún no has tenido fe en Jesús como Señor, por tanto, si aún no eres salvo a día de hoy, si aún no tienes el Espíritu Santo en tu vida, si aún no tienes la vida eterna, la salvación eterna, aquí se te está diciendo muy claramente la palabra de Dios, y se te está diciendo esta mañana que Jesús es el Señor. ¿Cuál va a ser tu reacción? ¿Qué haremos?, se preguntaron aquel día en la explanada del templo. Y veremos más adelante que ese mismo día se convirtieron 3.000 personas. ¿Qué puedes hacer tú hoy? ¿Qué puedes hacer tú hoy? Arrepiéntete de tus pecados. Esta palabra, cuyo origen
significa ten un cambio de mentalidad, ten un cambio de pensamiento, ten un cambio de actitud, ten un cambio de vida. No es solo tener un sentimiento de culpa de lo que hayas podido hacer mal en tu vida, es reconocer que Jesús es el Señor. Es un cambio de vida que se tiene al tener fe en Jesús, que Jesús es el Señor de tu vida. Y hermano, cuando te llega ese cambio de pensamiento, cuando te llega ese cambio de actitud, ese cambio de vida, cuando confiesas que Jesús es el Señor, Dios perdona tus pecados, Dios te salva y Dios te da el Espíritu Santo. Que el Señor me diga su palabra. Amén. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque Jesús es el Señor. Y queremos, Señor, que estas palabras estén grabadas en nuestra mente, estén grabadas en nuestro corazón. Jesús es el Señor. Y que a pesar de las circunstancias, que sean buenas, que sean malas, a pesar de que nos vaya bien, nos vaya peor, que siempre digamos que eres el Señor de nuestra vida. Y no queremos que sea algo teórico, sino que sea algo práctico, que podamos sentir en nuestra vida, sentir en nuestra familia, sentir en nuestra iglesia. Queremos, Señor, que esta iglesia, esta pequeña iglesia, que nos reunimos aquí unos pocos de tus hijos, pues que siga proclamando con total libertad y siga proclamando con total alegría y con total fidelidad a tu palabra, que Jesús es el Señor. Y queremos, Señor, que tú sigas siempre así. Queremos, Señor, que los que vengan detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, pues sigan también proclamando estas palabras. Queremos pedirte, Señor, perdón, porque a veces fallamos. Queremos pedirte perdón, Señor, porque a veces tenemos otros dioses y otros señores en nuestra vida, cosas que nos distraen, y nos centramos en cosas vanas, en cosas que no tienen importancia. Pero, Señor, queremos tener puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y también, como hemos leído, Señor, ¿quién nos apartará de tu amor? ¿Quién nos podrá separar de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, principados, potestades. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén.